Muy buenas tardes a todos ustedes quienes nos acompañan de diferentes lugares del mundo, o buenos días o buenas noches, depende de donde usted se encuentre. Soy Caroline Plaza desde Chile. Estoy acá nuevamente con ustedes después de un proceso largo que viví, pero aquí estamos con todas las ganas. Quiero saludar a todo el público de Literarte Fusión, a Alexandra Cortés y María Paz Franco, que son las directoras que están allá en Houston, Texas. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial que tiene una profesión muy interesante. Él es tanatólogo, es psicólogo también. Él es de México. Él es Omar Garza Ovalle. Ya lo traje el día de hoy porque es muy importante sobre este tema que vamos a hablar de la tanatología. Con ustedes le presento a Omar García Ovalle. ¿Cómo estás, Omar? Hola Caroline, muy bien, saludándolos desde México y pues bueno, dándole la bienvenida a todas las personas que estén viendo este programa o que lo estén escuchando. Entiendo que lo pueden ver también después y pues bueno, aquí estamos a la orden, Caroline. Muchas gracias por aceptar la invitación, Omar, en este tema tan importante que muchas veces nos callamos, no queremos hablar, pero cuando nos toca el momento de vivir un duelo, ya como es la tanatología, que es el estudio de la muerte, aunque también tiene otros significados que vamos a hablar acá con el especialista. Bueno, él es licenciado en psicología, es diplomado, tiene postítulos en tanatología. Él también es especialista en abordaje tanatológico en el suicidio. Es embajador para la paz por la UPF Perú. También es miembro fundador de la comunidad de autoayuda para personas en duelo que se llama Adiós, mi barco de papel. Él ofrece servicios de apoyo para personas en procesos de pérdida de duelo, ya sea en México. También vamos a hablar si lo puede hacer en forma online para otros lugares también. Y quiero partir, Omar, con preguntar, eh, ¿cómo, qué te llevó a estudiar a ti en la tanatología? Caroline, pues esta es una pregunta que como comprenderás me han hecho muchas veces y creo que como todas las personas estamos perdiendo desde el momento uno. Es algo que a lo mejor no tenemos tan en mente, pero podemos decir que la primera pérdida que hemos tenido todos es cuando nacemos. Justamente no queríamos o se cree que no era un gusto el decir quiero conocer lo desconocido, tanto que por la misma situación también nos da un poco de miedo el hecho de la muerte. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, es un poco como el desconocimiento y como que decíamos, estábamos muy bien en el vientre de nuestras madres sin necesidad de tener que estar sobreviviendo, que pues se puede creer que nadie quería llegar a la vida. Como esta parte lo dice de la tanatología, pues me ha tocado tener algunas pérdidas también a lo largo de mi vida y primero llegué a la psicología. Realmente primero llegué a la psicología antes de ser tanatólogo y empecé a atender a muchos pacientes donde yo veía que una de las situaciones más complejas era justamente el trato que la psicología menciona, que la psicología permite al profesional acercarse. Un trato un poco a lo mejor más sobre un método, conocemos como el psicoanálisis, en mi caso yo soy cognitivo-conductual, pues también un poco más basado en esa situación y no podíamos salir mucho de ahí. El cognitivo conductual maneja los procesos de duelo como tal, es una de las ramas de la psicología que lo maneja, pero ¿cómo hacerle con aquellas personas que a lo mejor habían perdido un hijo? Uno de los duelos más complejos que por características existe, y cómo decirles que estaban frente a una terapia breve y en 3 meses teníamos que solucionar todo lo que estaban sintiendo. Y de tanto estar escuchando a estas madres en duelo,
que me decían, Omar, vengo después de haber visitado dos o tres terapeutas, donde al momento de explicarles lo que me pasa, lo primero que me dicen es que hay que ir a ver mi infancia, cuando mi infancia no me interesa ahorita en absoluto, porque lo que yo tengo es un dolor por haber perdido pues a un hijo, haber perdido una hija. Esta convicción me hizo explorar más sobre cómo poder ayudar a este sector de mamás en duelo, y así es como conocí la tanatología. Hoy en día pues ya la aplico para todo tipo de pérdidas, pero ese fue mi inicio que me llevó a estudiar tanatología. Muchas gracias, Omar. Y interesante cómo se inició esto, porque es cierto, cuando a uno nos sucede hechos que marcan nuestra vida, viene el tema también de querer poder ayudar a otros. Y es algo muy lindo que yo encuentro, por eso quise partir este nuevo episodio de podcast, o más bien un conversatorio sobre este tema que realmente es muy importante. Y preguntar, ¿por qué crees tú que es importante acompañar en el proceso de duelo a las personas? Creo, Caroline, que eso está conectado con lo que estaba comentando de la pregunta anterior. Sí hay un sector de personas que están viviendo pérdidas y que su resiliencia por sí mismos pueden hacer que no necesiten un profesional. No necesitan un profesional como un tanatólogo para llevar el proceso de duelo. Sin embargo, sí necesitan un acompañante de duelo. Entonces, sin ponernos ahorita un poco como, yo tengo el chaleco de que soy tanatólogo, yo tengo el chaleco de que soy psicólogo, más bien la idea de poder acompañar un proceso de duelo tiene ciertas características. Se dice que no hay ninguna pérdida, por más compleja que haya sido, por más catastrófica incluso que haya sido, que si se acompañó bien, no pueda elaborarse incluso desde el momento en el que está sucediendo. Pero de igual forma tenemos otras pérdidas que no tuvieron una situación de pérdida traumática, pero que la persona que lo estaba viviendo no recibió ese acompañamiento, a veces de primera línea, desde el médico que te da la noticia, desde la llamada telefónica que te hacen las autoridades en caso de algún accidente, o desde ese familiar que no supo cómo comunicártelo y que después de ahí se apartaron y ya no hubo un acompañamiento sobre un qué necesitas, sobre un en qué podemos apoyarte, sobre un quiero escucharte. Entonces creo que es importante saber acompañar el proceso de duelo, porque de ahí podemos saber cuándo se está haciendo un duelo elaborado o un duelo normalizado, o cuando vemos a lo mejor por el contrario casos de personas que llegan a mi consultorio 20 años después de la pérdida, 30 años después, 40, en el acompañamiento al final de la vida también me toca personas que nunca resolvieron un duelo anterior. Entonces creo que es importante acompañar el proceso de duelo por esa labor social, que toda la pérdida, tal vez lo podemos resumir, Caroline, en esto que voy a decir, toda pérdida es un proceso traumático. O sea, no hay ni una sola pérdida, aunque se esté esperando, que no haya llevado un trauma. Es como si tú tuvieras un cuadro, todos tuviéramos un cuadro en nuestra recámara y que lo veamos todas las noches y que ya sabemos cómo es esa pintura o cómo está acomodado, lo conocemos a la perfección, pero un día se cae, se quiebra, y no únicamente es una cuestión de reemplazarlo, es como ir a levantar todos los pedacitos de ese cuadro y no lo vamos a poder dejar igual. Y no se trata tampoco, como lo decía, de comprar uno nuevo. El proceso de duelo se basa en, con todos esos pedacitos que ya viste en cuántas partes te rompiste después de haber perdido un ser querido, tendrás que reconstruir un nuevo cuadro con las piezas del mismo cuadro. Por eso es que dicen que después de una pérdida nadie puede volver a ser el mismo. Tenemos Sí. que reconstruirnos en algo diferente, y eso es lo que creo que es importante, saber acompañar el proceso de duelo como
también abrirnos a que nos acompañen en el proceso de duelo. Sí, bueno, lo que tú dices es muy importante. Bueno, en lo particular, cuando uno pierde un ser querido es un proceso muy difícil. Personas que tienen la actitud, la resiliencia, como dices tú, que lo pueden enfrentar solos o solas, pero también hay personas que necesitan ayuda y no se atreven a pedir ayuda, en el sentido de tener un acompañamiento en el proceso, porque es importante, no somos seres, digamos, para estar solos, sino tenemos que pedir ayuda, tenemos que tener terapia y por eso es importante lo que hoy estamos hablando. También sé que hay otro tipo hay diferentes duelos, ya no solamente un ser querido. Cuéntame, Omar, ¿qué otros tipos de duelos existen? Caroline, yo creo que incluso en esta década es donde la tanatología ha tenido que voltear a ver nuevas miradas que antes no había visto. Anteriormente conocíamos el duelo incluso por el acompañamiento al final de la vida. No se empezó a acompañar al doliente. Lo primero que hay de la tanatología, si nos vamos a la historia de la tanatología, vemos que lo primero era cómo acompañar al que estaba muriendo, no tanto acompañar al doliente. Después, pues prácticamente la necesidad fue ahora no para únicamente el que moría, sino también para el que estaba sintiendo esa pérdida, todos esos cambios físicos, esos cambios emocionales, esos cambios espirituales que llegan después de una pérdida. Y hoy en día es donde más tipos de duelos podemos empezar a reconocer, incluso desde muchas áreas, pero más desde la tanatología. Voy a empezar a lo mejor por los nuevos eh, que se han establecido y que hemos empezado a apoyar. Encontramos las personas que de alguna manera tienen pérdidas evolutivas porque no aceptan la edad evolutiva que tienen, porque llegan con el cirujano estético a decirle, quiero verme como en esta foto, cuando la fotografía está muy llena de filtros por las redes sociales, cuando ya está incluso generada un poco por la IA. Entonces es un poco una pérdida evolutiva que se está viendo ahí, pero está en las guerras, está en la sociedad herida, de cómo la sociedad está respondiendo diferente a como respondían anteriormente. Anteriormente era mucho de, según la religión que cada quien tenía y las creencias, pero había velorios, funerales muy alargados, el entierro, los novenarios, visitas posteriores, y hoy cada vez eso se va reduciendo, tanto que ya podemos encontrar condolencias incluso vía Sí, sí, mensajería rápida, ya no eso que antes teníamos a la persona ahí, ¿no? Entonces, esto también está llegando hasta la tanatología. La pérdida de la autoestima que antes estaba más explícita en los psicólogos, psicoterapeutas, ahora los tanatólogos también lo estamos viendo. La ansiedad, la depresión también es una pérdida del sentirte bien. Y pues después del COVID todavía vemos también ese, ya no me siento bien, o sea, no sé exactamente qué es, pero tengo mucha angustia, mucha aprensión, que también el tanatólogo pueda verla. Pero si nos vamos a unos duelos para dejar características un poco más generales, tenemos duelos anticipatorios, que es cuando hay un diagnóstico a lo mejor de cáncer, es el más común, pero puede entrar cualquier enfermedad. Hoy en día, por ejemplo, desde la tanatología se ve el duelo por las enfermedades crónicas como la diabetes, por dar nada más un ejemplo, pero habrá otras también ahí. Tenemos un duelo agudo, que es cuando está ocurriendo el impacto inicial, un duelo crónico cuando la persona está estancada en el proceso por sentimientos de culpa, heridas relacionales. El duelo traumático cuando se sabe que desde el inicio lo es, por ejemplo, en los terremotos, en los avionazos, en los naufragios, que se sabe que va a ser un duelo traumático. La desaparición forzada, que a lo mejor no es igual para todos los países, pero al menos en México, por ejemplo, sucede, donde no hay un cuerpo en donde llorar,
no hay algo en donde podamos llorar al ser querido y únicamente nos llega el documento legal a los 7 años de que la persona es declarada como muerta, pero no porque se sepa que está muerta, sino porque ya no hay donde se pueda encontrar. Y duelos no reconocidos o desautorizados, Caroline, para cerrar esta pregunta, que también los vemos mucho, que pueden ser parejas del mismo sexo donde se pierde alguna parte, a uno de la pareja, pero que es desautorizado el duelo porque no lo pueden vivir con la familia, porque a lo mejor la familia lo rechazaba, o incluso cuando a lo mejor hay una relación de infidelidad, pero por mucho tiempo, pero fallece uno y no pueden estar presentes en el velorio o en toda esta parte, o incluso hoy en día cuando muere la mascota de compañía y a lo mejor no toda la sociedad reconoce eso como un duelo. Hay muchos más, pero creo que con esos tenemos un claro Sí, ejemplo de los diferentes tipos de duelo. claro, sí. Gracias por tu respuesta, Omar. Y claro, lo último que tú dices de las mismas mascotas, que son seres sintientes, por supuesto, también hay un tema ahí de duelo. Y referente a todo lo que tú mencionas también, diferentes tipos de duelo. Y mi pregunta, Omar, es, las personas que necesitan ayuda, que necesitan conversar, cuéntame, ¿dónde pueden ubicarte? ¿Dónde hacen quizá algunas conferencias para poder aprender? Porque en sí muchos necesitamos ayuda, pero no nos atrevemos a pedir. ¿Dónde te pueden ubicar a ti, Omar? Pues yo creo que el contacto más sencillo para las personas que están fuera de México, Caroline, sería a través de la fundación de Adiós mi barco de papel. Nos pueden buscar en redes sociales, e incluso con ese nombre de Adiós mi barco de papel, Bayo Omar Garza Tanatólogo. Tenemos una página de Facebook, nos pueden buscar en YouTube. Ya tenemos alrededor como de 90 programas que están específicos para apoyar a personas que están en duelo con diferentes temas y los pueden encontrar en el canal de YouTube. Y justamente, pues estamos por iniciar la semana de la tanatología, así que Mm. si se unen a nuestro canal de YouTube podrán ver toda la programación. Son 15 programas que van a empezar el lunes 24 de agosto y ahí pueden encontrar diferentes temas, tanto para cuidados paliativos, acompañamiento, duelo y de todos tipos de duelo. Ya, entonces tu canal en YouTube te ubican como Omar Garza, tanatólogo, Así es, Omar Garza Tanatólogo o Adiós mi barco de papel. o Con Adiós, cualquiera de los dos pueden llegar. o Adiós mi barco de papel. Perfecto para todos ustedes que nos están viendo de diferentes partes del mundo, para que puedan ver, puedan escuchar, puedan participar de estos episodios que son muy importantes porque ayudan completamente a vivir todo el proceso que a veces nos callamos y a veces mostramos que estamos bien, pero por dentro quizás está el duelo, ese dolor que siempre va a seguir dentro de uno, porque ese dolor nunca se va, pero hace que nosotros podamos crecer y ese dolor va cambiando de tamaño, quizás va un poco achicándose, pero nosotros somos los que vamos creciendo en este proceso. Y cuéntame, Omar, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre tanatólogo y psicólogo? Que fíjate que esta pregunta también es muy común, porque a veces el mismo paciente dice o el mismo doliente dice, ¿a dónde acudo? ¿Voy con un psicólogo o voy con un Claro. tanatólogo o voy a lo mejor con una combinación de ambos? Porque también muchos tanatólogos pues somos más bien como psicotanatoterapeutas, ¿no? O sea, es decir, somos psicólogos de base, nos especializamos en la tanatología y adicional pues damos terapia y eso sería como un combo, pero también los hay separados, ¿no? Los que únicamente son psicólogos o únicamente tanatólogos. La diferencia está en lo siguiente, Caroline. El psicólogo trabaja directamente como en la cuestión de las emociones, de la conducta, del procesamiento, la historia personal. Y el tanatólogo va un poco más profundo, es decir, no viéndolo como forma, sino como fondo en la cuestión de la relación que había
con lo que se ha perdido, con la cuestión del duelo, es decir, cómo encontrar un sentido de vida o una resignificación a lo que te ha sucedido. Esa sería como la diferencia principal. Es decir, a lo mejor si la situación, vamos a hablarlo de la siguiente manera, la situación es una separación, un divorcio, una ruptura, pero mi situación viene un poco más desde fondo porque yo sé que me ha pasado en la segunda relación a lo mejor que se termina en las mismas consecuencias, pues probablemente psicología es lo que te puede ayudar a entender por qué se repiten patrones. Sin embargo, si la situación es como es una pérdida donde yo siento que no puedo avanzar, donde siento que extraño mucho a la persona, que me faltaron cosas por terminar de hacer o no alcancé a despedirme, bueno, la situación ahí entonces estamos hablando 100% de tanatología. Sin embargo, la recomendación, Caroline, es dejen al tanatólogo como un consejero nada más en cuestión de duelo cuando no es psicoterapeuta. Pero cuando tú quieres algo más integral, buscar a un psicoterapeuta que adicional esté especializado en tanatología, porque ahí ya no tienes que dividir los esfuerzos, sino con el mismo terapeuta podrás revisar si es psicología o tanatología lo que en el momento se tiene que ver. Exacto, ahí está la diferencia entonces, Omar. Y bueno, mira, yo he leído mucho sobre Elizabeth Kubler-Ross, que es psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, que ella acompañaba a muchas personas en etapa cuidados paliativos y muy empática, ¿cierto? Ella es psiquiatra, tanatóloga también. Referente a eso, hay muchas personas que tienen algún familiar con este tipo de cuidados paliativos. ¿Tú qué consejo le puedes dar a esas personas a sobrellevar ese momento de cuidado? Porque en algún momento sabemos que quizás esa persona está recibiendo algunos cariños, otro quizás lo dejan de lado. ¿Qué consejo le darías tú a los familiares sobre esa persona que está en ese proceso de cuidado? Caroline, aquí pues serían muchísimos consejos, pero voy a dejar como los principales. Creo que el principal es que ambienten el momento, así como se escucha, ambientar el momento. Muchos cuando hay una enfermedad terminal les da miedo, se alejan, evitan la situación, quieren comprometer a más especialistas, cuando a lo mejor hay que entender que cuidados paliativos es igual a no más de 6 meses de vida. Y si esto ya lo dijo el médico tratante, o sea, esto no lo dice el tanatólogo, no lo dice el psicólogo ni el trabajador social, o sea, lo dice el médico tratante. Cuando el médico tratante dice estamos entrando a cuidados paliativos, es porque la esperanza de vida es menor a 6 meses y porque ya no hay ninguna terapia médica que pueda ayudar a que esa persona o que tu familiar pase de esa etapa. Entonces, van a ser 6 meses caóticos, sí, van a ser 6 meses pues difíciles también, porque hay mucho cansancio, pero creo que ahí es donde muchos dicen es que es un regalo acompañar a alguien en sus cuidados paliativos, pero hay que ver que el regalo no es para nosotros. Le vamos a dar un regalo a la persona que estamos acompañando y eso conlleva pues muchas situaciones complejas. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Ambiente en el lugar, con música, con aromaterapia, con plática, con tocar la mano, con hacer sentir que están en compañía. Daría el consejo de despedirse, porque eso sí no se va a poder hacer después, por más que sea complicado el dejar de pedir sería algo importante. Despedirse no es decirle que ya puede ir hacia la luz, que ya se vaya. Despedirse es como decir, estamos bien, vamos a estar bien. ¿Qué necesitas que hagamos? ¿Quieres que traigamos una persona, que terminemos de hacer un encargo?
Si la persona está preocupada por seres queridos en específico, decirle, sabemos que estás preocupada por tu hijo, por tu hija, quiero decirte que voy a estar al pendiente de que la persona esté bien. Esos serían los mejores consejos. Adecúen ambiente en el lugar para que tampoco parezca un museo de que después está la persona en cama, en la sala, con a lo mejor los medicamentos y toda la gente entrando y saliendo y viendo. No, adecúen una recámara, adecúen un espacio para que la persona esté tranquila y que la persona tenga sus momentos también en los que a lo mejor quiere estar incluso pues en soledad. Esas Así serían es. las recomendaciones. Bueno, muy importante recomendación para todas esas personas que tienen a un ser querido en cuidados paliativos. También sabemos que hay otras personas que han perdido un ser querido en forma rápida, sin poder despedirse quizás, pero sabemos que hay profesionales como Omar, tanatólogos, donde ustedes pueden pedir ayuda, pueden ingresar a YouTube, ahí a Omar Garza, tanatólogo, o a Dios, mi barco de papel. Así Pueden es. encontrarlo ahí en YouTube para poder tener herramientas para poder vivir todo el proceso que implica un duelo. Así que para nosotros, Omar, un gusto que nos haya dado parte de tu tiempo para este tema tan importante, ya que lo viví en carne propia, ya que es mi madre que va a cumplir ya el 24 de agosto 2 meses. Pero sé que ella, el dolor va a estar siempre, pero digamos, voy a ir yo superando etapas porque es un proceso de la vida, ¿cierto? Que uno piensa que en realidad nosotros somos los que tenemos que tener herramientas para poder vivir porque ellos ya están en un lugar mucho mejor donde nada malo le va a pasar. Así que nosotros acá, mientras tanto, tenemos que aprender, tenemos que compartir, tenemos que pedir ayuda y por eso para todos ustedes quienes nos acompañan en Literarte Fusión, les damos gracias por estar presente en este conversatorio, en este podcast. Y muchas gracias nuevamente, Omar, por haber aceptado estar acá. Muchas gracias, Caroline, de regreso y pues los esperamos en Adiós, mi barco de papel. Sí, los esperamos a todos en Adiós, mi barco de papel. Muchas gracias a todos ustedes por seguir a Literarte Fusión y nos vemos en un próximo podcast con un gran invitado o invitada también. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Omar. Gracias, Caroline. Que estén muy bien. Chao. Bye.